Hola, muy buenas tardes a todos los amigos de La Patilla. Les saluda Rayli Luján y bienvenidos como siempre a su espacio Semillas de Patilla. Hoy con nosotros se encuentra en el estudio el abogado Rafael Narváez, quien además es defensor de los derechos humanos, y estaremos un poco hablando de los efectos que puede traer la reciente salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenas tardes, doctor. Sí, un abrazo a tan audiencia de prestigio como es este canal de comunicación que abre las puertas a los derechos humanos como La Patilla. Bueno, bienvenido. Y bueno, les recordamos también a nuestros seguidores en Twitter que pueden intervenir, participar sus dudas e inquietudes a través de la etiqueta Semillas de Patilla. Acá estaremos aclarando muchas dudas sobre este importante tema y bueno, aclarando también los efectos que puede ocasionar tanto a los países de la región como internamente en nuestro país. Bueno, primero, doctor, quisiera aclarar esta situación que estuvimos hablando de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que es la Comisión de Derechos Humanos también. Pues a varios medios vimos cómo reseñaron esta noticia hablando de que la salida de la Corte y la salida de la Comisión. En realidad, ¿qué pasa con esto? Sí, el sistema interamericano la conforman dos instancias. La instancia de la Comisión Interamericana, que tiene que ver con esas denuncias que llegan allí a raíz de la falta de respuesta de los venezolanos cuando asisten a los poderes públicos. Por ejemplo, la víctima sobre la inseguridad y violencia, en donde la gente acude al Ministerio Público, acude a la Defensoría, a los poderes públicos no hay respuesta. Por lo tanto, la Carta Magna, el artículo 23, establece, le da el derecho a los venezolanos a acudir a instancias internacionales. En este caso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se va a la Comisión Interamericana, que es una instancia donde recibe denuncias, esa instancia evalúa, hace un análisis, luego exhorta al Estado para que corrija, restablezca ese derecho. Dado caso que no lo haga, va sustanciando expedientes para después enviarlo a lo que es el tribunal más importante del hemisferio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es donde Venezuela, por capricho, por un resentimiento, por odio, por una ligereza del presidente fallecido, por una rabia que tomó ese momento y que quienes estaban al lado de él no tuvieron esa valentía de decirle: presidente, la Carta Magna está allí, el preámbulo establece los derechos humanos, los pactos internacionales en materia de derechos humanos, los derechos civiles y políticos, es parte obligatoria de nuestra Carta Magna, tenemos que cumplir con eso. No hubo nadie por el temor a ser el presidente de la República y en ese momento estaban dejando un grado de indefensión a las víctimas. Además que el presidente de la República no es el jefe, no es el Estado, administra el Estado porque es un gobierno de turno, pero no es el dueño del Estado. ¿Qué querría entonces, según su consideración, demostrar en ese momento el expresidente Chávez o qué quiere demostrar el gobierno de Maduro con esta salida? Bueno, primero que no quiere que lo supervise nadie. Ahora, si no quiere que me supervise nadie, yo doy respuesta en los poderes públicos. El Ministerio Público es el garante de la calidad, del debido proceso. Es el guardián del juicio justo. Es el que persigue el delito. Bueno, cuando ocurre un homicidio, ¿por qué entonces el 6CPC, quien es en el cuerpo auxiliar de Fiscalía, no resguarda la escena del crimen? ¿Por qué no colecta las evidencias, los elementos pasivos-activos? ¿Por qué entonces no se resguarda en la cadena de custodia todos esos elementos para que cuando el expediente se construya a raíz de la investigación previa por parte del Ministerio Público, vayas a la audiencia preliminar y con contundencia tú pudieras decir que aquel cometió el hecho impunible y vayas creando certeza en el juez, en la mente del juez, para después mandar al delincuente a juicio? Eso no ocurre, queda impune. Yo quiero respuesta de mi Estado, pero el Estado no da respuesta. Entonces, ¿qué nos queda? Apelar a lo que tiene que ver nuestra Carta Magna, nuestro marco jurídico, nuestra lumbrera, nuestra luz, nuestra norma madre, como se dice algunos en forma coloquial. Y bueno, acudimos a la instancia. Ahora el país dice, el Estado dice, bueno, es que es el imperio. ¿Qué me interesa a mí el imperio? A mí lo que me interesa es que el Poder Judicial, en vez de tener un 70% de jueces provisorios, que haya un baremo, que haya un concurso de mérito, que haya un despistaje psicológico y psiquiátrico para que evalúen quién nos va a absolver y nos va a condenar. El Poder Judicial no puede estar en manos de alguien que no tenga la vocación de servicio, que no sea autónomo, independiente, internamente para que no sea desviado su función por parte de quienes conforman el Poder Judicial, y externamente que ningún ente político penetre a esa decisión que el Poder Judicial va a asumir
¿Para qué? Para absolver o a condenar. La defensora del pueblo, por ejemplo, yo creo que me dé respuesta. Claro. Esta es una señora que prácticamente cuando asume posiciones son más que todo partidistas. Nosotros no queremos eso. Cada quien puede tener su corazoncito, pero yo quiero que las víctimas, cuando acudan a la defensoría, esté pendiente. Por ejemplo, el caso de Franklin Brito en una oportunidad. Bueno, la señora casi nunca acudió a dar la cara, a conversar con quien está planteando el derecho a la propiedad privada, para ver si tiene razón o no tiene razón. Y ella como ente importante, ¿verdad? Buscar un mecanismo de conexión con los poderes públicos, ¿vale? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasó con el terreno allá en Bolívar? ¿Qué pasó con su tractor? Bueno, Franklin Brito fue sacado a empujones por las patrullas de la OEA. ¿Por qué va la OEA a Franklin Brito en ese momento? Porque no hubo respuesta de los poderes públicos en forma interna. Ahora en este momento con y resulta que, bueno, Franklin Brito después, lo llevaron al hospital militar y murió. Allá hay un homicidio por parte del Estado. Ahora vemos el caso de Simonovic. Yo no sé si fue verdad o mentira que él cometió el delito. No me interesa eso. Derecho humanitario. La Carta Magna. Hasta los prisioneros de guerra tienen el derecho a que sea asistido por un médico o un médico paralelo de confianza. Bueno, y está. No, hay un informe, lo tienen engavetado allí. Entonces, caramba, la gente acude a esas instancias porque no hay respuesta en ese particular. Pero ahora en estos casos precisos y además casos de ciudadanos comunes, ¿a qué instancias van a recurrir cuando no encuentren justicia acá en el país? Bueno, nosotros estamos viajando por toda Venezuela. Yo termino de llegar de Amuay, conversé con las víctimas de esa tragedia tan dolorosa, donde me encontré a muchas familias humildes que empresas que trabajaron para PDVSA están indemnizando una cosa miserable, como que si el ser humano es un pedazo de carne. Vamos a crear un movimiento en favor de esas víctimas, vamos a tocar las puertas del Ministerio Público, vamos a tocar las puertas de la Defensoría. A mí un poco me gusta ir a instancia internacional. Yo quiero que mi Venezuela me dé respuesta en lo que es la justicia. Como también estamos conformando, ayer mismo asistí a una obra de teatro bastante dolorosa, importante, donde refleja lo que ocurre en Venezuela, donde la vida no vale nada. Donde tú sales por las calles de Caracas, por cualquier rincón de Venezuela, y está el AMPA armado hasta los dientes, que descarga sus proyectiles, 10, 15 balas en la humanidad y no pasa nada. Ahí tenemos casos, por ejemplo, en la inseguridad. Ya van para 12 ministros y el AMPA sigue haciendo de la suya, secuestra. 253 secuestros en permanencia. 1.200 homicidios extraoficialmente, mensualmente en Venezuela. Grado de impunidad, 98%. Y entonces aquí te matan al niño, te matan a la mujer, te matan al empleado, al obrero, al estudiante. Es decir, la gente sale de sus casas y lo que hace es persinarse para decirle al Dios Todopoderoso, regrésame vivo. Y la madre en su casa, en el barrio, ¿verdad? Pendiente si llegó o no llegó. Un país no puede avanzar así. Estamos constituyendo, y hoy hablé con la señora a quien le mataron un hijo en Lice, del movimiento de familiares de las víctimas de homicidio. El presidente fallecido en una oportunidad planteó, y cosa que yo refuté, que iba a indemnizar a las víctimas de violencia. Y conversaba con mucha gente en la universidad, y mucha gente de sectores populares, como Antímano, Macarao, Caricuao, Kennedy, me decían, Narváez, pero mi hijo, ¿cuánto vale? Una violación, ¿quién le pone el precio a una violación? El presidente fallecido planteaba indemnizar a las víctimas de violencia. ¿Cuánto vale un homicidio? Entonces, lo que hay que buscar es que no sigan matando a la gente. Exacto. Vamos a constituir, sin color político, un movimiento porque la gente tiene derecho. La gente tiene que defenderse. La gente tiene que huir las instancias nacionales. Y en relación a esa Corte Interamericana, que sin ninguna consulta a quienes sufren de la violación sistemática en materia de derechos en Venezuela, bueno, dijo, me da rabia el pitiyanqui tal cosa y te saco. Venezuela tiene que regresar a esas instancias, pero siempre, ¿verdad?, que haya una justicia transparente. La Carta Magna no la puede pisotear todo el mundo cuando le da la gana. Ni los referendos en materia de derechos humanos son válidos. Es decir, que en un país democrático, con ejercicio democrático, porque puede ser electo por el voto directo y secreto, pero el ejercicio no es democrático, la democracia está en tela de juicio. No se puede violentar los pactos internacionales, ¿verdad?, sin haber modificado la Carta Magna. Esa Carta Magna está allí y estamos construyendo expedientes
para que, si es posible, Venezuela revise, cuando venga el sol para todos, revisen esta decisión del Estado, Claro. ¿verdad? Y que las víctimas puedan tener justicia en su casa. Pero cuando no haya respuesta, las instancias internacionales. Y debo decirte que los derechos humanos son universales. Claro. Tú cuando naces, ahí los tienes, deberes y derechos. El Estado tiene una obligación, que es la protección de derechos humanos en Venezuela, la preservación. La información está a cargo de la Defensoría del Pueblo, que fue una figura importante del constituyentista para que sirviera como especie de refugio para aquellas víctimas que son violadas en relación con cuerpos sobre el Estado, poderes públicos no respuesta, la libertad de expresión, donde no hay acceso a la fuente oficial, donde los periodistas son vituperados, descalificados, donde los periodistas los toman ahí como una discriminación, donde hubo el apartheid político por un señor que murió, que es el diputado Tascón, donde una vez que tú accionaste el referendo revocatorio, que es el 72, Carta Magna Bolivariana, donde tú revisas el comportamiento de un funcionario y a mitad de periodo tú puedes asumir con una firma, activar revocatorio. Bueno, 4 millones de venezolanos no pudieron trabajar porque le dio la gana y sacaron las listas ahí. Ahí es un apartheid político, es una discriminación, es una segregación que está establecido en el Estatuto de Roma, ¿verdad? Literal H, donde se condena lo que es el apartheid político, porque nuestra Carta Magna establece, es plural, es protagónica, es una diversidad, es un sistema democrático, donde todos somos iguales ante la ley, donde no debe haber persecución política, donde se te respeta a ti el pensamiento distinto, donde hay libertad de opinión, donde hay libertad de expresión, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la parte ambiental, el derecho a la petición, es decir, tú, Ministerio Público, tu Defensoría, tu Poder Judicial, me responde mi petición. Yo quiero que a mí se me restablezca el derecho, como a través de recursos de amparo. Claro. Entonces, el Estado... Pero inmediatamente, ¿qué hace entonces o qué debe hacer el venezolano, reconociendo además la situación del sistema judicial que tenemos? En primer lugar, que tengamos conciencia que tenemos derechos. Y los activistas por los derechos humanos necesitan que los abogados se pongan las pilas, los pantalones. Nosotros fuimos formados en la academia y tenemos un mandato de una labor social. Hay gente que tiene que ser orientada en los colegios de abogados o en los gremios donde sea. Aquí en Caracas hay como 52.000 abogados. En estos días ocurrió una cosa insólita. La ministra Varela, bueno, no le permite al que ejerce, al que litiga penalmente, que va a los centros penitenciarios, ejercer la defensa del victimario que decide si le da la gana de contactar a un abogado privado. Es su decisión, autonomía de la voluntad. A mí no van a imponer que tú es este y eres este. No, eso lo decide la familia o el privado de libertad. Bueno, no se le permite a los abogados ejercer allí. Y el abogado se quedó callado. El abogado tiene que asumir su responsabilidad, tiene herramientas jurídicas para orientar a la sociedad sobre los derechos. Con este caso particular del tema carcelario, entonces, ¿cuál sería el primer efecto, la primera consecuencia de esta salida de la Corte entonces? Bueno, en primer lugar, las cárceles son posgrados del delito. Ahí tenemos el caso Sabaneta. Correcto. Sabaneta me tocó visitarla hace 10 años. Me tocó presidir la comisión que investigó el hacinamiento en Venezuela. No ha cambiado nada, ha empeorado. En ese momento no existía la figura de los pranes. Los jefes de banda eran muchachos de 20, 22 años que solamente traficaban con el arma del revólver 38, del arma punzopenetrante, el chuzo y un chopo casero. Hoy en día, Sabaneta, hay planes que deciden quién va mañana a tribunales sí o no. Someten a la población penal, porque el Estado desapareció, porque el director del penal es un vagabundo, porque el director del penal deja la cárcel abandonada los días jueves, viernes y sábado, que es donde lo que denominan los planes, la liberación de la tierra, donde ellos entonces plantean la pernocta, donde hay allí damas que entran y salen, donde hay discotecas, donde hay en diferentes cárceles de Venezuela piscina. Ahora, un arma de fuego larga como un fusil va a entrar en una vagina de un visitante. Ahí no cabe un arma de fuego en una vagina. Una granada con su espoleta cabe en una vagina. Bueno, ahí hay granadas, hay fusiles de armas largas, ahí hay alto calibre en cuanto a pistolas automáticas. Quien fabrica las granadas de Cabín, ¿cómo sale de Cabín una granada y entra a la cárcel? O sea, ¿cómo sale un fusil de la Fuerza Armada y entra a la cárcel? ¿Quién suministra esas armas de fuego? Ahora, la ministra Varela se llamó a una emergencia.
¿Recuerdas Rodeo 2 y 3? Donde se escaparon 18 planes en las narices y en los ojos de 400 guardias nacionales. Una laraca, vamos a tomar la cárcel, donde pudimos observar cadáveres en cava, donde hubo abasto, donde no hubo clasificación, donde hubo droga, porque el problema es la pelea de la droga. ¿Quién responde ahora por los derechos humanos de estos privados de libertad? Bueno, como no hay poderes públicos en Venezuela, no hay autonomía, son poderes públicos politizados, lamentablemente. A mí me duele mucho, porque yo aspiro que Venezuela se reencuentre con una autonomía de poderes públicos, que Venezuela deje de politizar los poderes públicos, que la Asamblea controle al Ejecutivo Nacional en sus memorias y cuentas, que haya un seguimiento, que el Poder Judicial sentencie a tiempo y que esos jueces provisorios pasen a un concurso para que su decisión, ¿verdad?, no tenga que ver con su estabilidad laboral, porque hay jueces provisorios que le da temor porque los siguen, los persiguen a una decisión que afecta al gobierno. Un Poder Judicial no puede actuar así, porque es el sostén del régimen democrático, es la balanza. Y por supuesto el Ministerio Público, ¿verdad?, tiene que acusar penalmente el delito, investigar, dotar de laboratorio con herramientas importantes. Hacen falta 1.500 fiscales, buscar un mecanismo presupuestario para colocar a esos muchachos. Esos muchachos manejan 3.000 expedientes mensualmente. ¿Cómo hace un ser humano para decidir cuál es más importante que otro? A veces se decide porque es público notorio a través de ustedes, los medios audiovisuales, el sistema radioeléctrico, donde cualquier caso, como por ejemplo el caso de las calderas de Falcón, donde el Patria Segura, que para mí es un Patria Insegura, bueno, muchachos con un fusil más grande que su estatura, descargaron 50 proyectiles en la humanidad de 2 venezolanos, ¿verdad?, que supuestamente fueron confundidos allí. Bueno, ahí tiene que actuar el Ministerio Público, ¿verdad? El caso de Patria Segura en Carabobo, un muchacho que estaba en una que pasó la alcabala, cuando las alcabalas están prohibidas todas desde el punto de vista legal. Bueno, descargaron allí varios proyectiles a un muchacho, como el caso del mototaxista en Petare. Sí. Es decir, entonces el Ministerio Público, quien está encargado, su atribución es perseguir el delito, no lo está haciendo porque lo está distraído en el problema político. Entonces, eso nos ha hecho mucho daño, porque la justicia no llega a tiempo, el daño no se repara. Entonces tú dirás, bueno, pero esto es un desastre, este señor Narváez, ¿verdad?, es un profeta del desastre. No, hay un seguimiento. Vengo a visitar 8 medicaturas forenses en Venezuela. Lo inicié por Carabobo, después en Caracas y Zulia, los 3 estados más violentos, donde ahí la vía no vale nada, donde los patólogos a veces no tienen el hilo para coser los cadáveres, donde el patólogo se va de allí porque no hay incentivo, seguridad social. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y qué hacemos, Narváez? Bueno, que el Estado se reencuentre y que aparezca. Claro, ¿cuáles son las medidas entonces inmediatas o las estrategias que debe tomar el Estado para finalizar con esta crisis, no solo carcelaria, sino una crisis a nivel judicial bastante grave? Bueno, en primer lugar, entender que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental. Que la vida hay que preservarla y protegerla. Que el artículo 43 no está de adorno. Que establece que la seguridad está a cargo del Estado, ciudadana y los bienes, y hasta los que están privados de libertad. El último párrafo del 43. Bueno, ese artículo obliga al Estado a garantizar una seguridad en grado de tolerancia de una sociedad. Que el desarme se haga, porque el desarme es una ley ingenua, es un desarme que establece privilegios. Y lo último es que cada año cualquier persona que tenga un porte de arma va a buscar 50 proyectiles más. ¿Cómo es eso que la gente va a decir, se me gastaron 50 proyectiles y tengo 50 más? ¿Quién hace la supervisión de en qué utilizó este señor este arma de fuego? En segundo lugar, las cárceles tenemos que desarmarlas. ¿Por qué el ministro tiene temor de desarmar las cárceles? ¿Qué pasa allí? Porque es blandengue y es duro en el verbo contra quienes piensan distinto. Pero cuando se le toca su responsabilidad de aplicar la ley no lo hace. Yo reté al ministro y le planteé 3 cosas fundamentales, con todo respeto a la figura que él asume en este momento. Para que la ley de desarme y control de municiones tenga credibilidad, tenemos que desarmar las cárceles. Son 50.000 individuos que están allí armados hasta los dientes. Son muchos planes. Esos planes hay que despojarle los planes, los celulares, porque son los que conectan en la calle para hacer los secuestros express y los secuestros en permanencia. Son los que establece el sicariato en Venezuela. Entonces, el ministro, si es cobarde, entonces renuncie, porque hay que tener los pantalones bien puestos, no para violentar los derechos humanos, no, para aplicar la ley, desarmar las cárceles, desarmar a los colectivos,
para que la sociedad empiece a tener confianza en la ley para el desarme y control de municiones. Una vez que desarmemos las cárceles y desarmemos a los colectivos, empezamos a desarmar a todo el mundo. Nadie puede tener armas de fuego. El arma de fuego produce un efecto que tiene que ver con el homicidio. Tú andas con tu familia, alguien te falta el respeto y por rabia sacas el arma y produces un homicidio. Correcto. Entonces, el Estado es quien tiene que tener monopolio de las armas. ¿Pero qué? Tienen el temor de hacer. Entonces, así el AMPA se ríe. El AMPA anda armado hasta los dientes. El Poder Judicial no sentencia a nadie. El Ministerio Público no investiga a nadie. ¿Y quién está indefenso que se encierra desde las 6 de la tarde en sus casas? Bueno, los pobres. ¿A quién matan a los pobres? Vaya a la morgue de Bellomonte para que vea. Van 300 cadáveres en lo que va de 300 cadáveres. Sí, hasta ayer y hay un promedio de 400 cadáveres mensualmente. Es decir, la vida no vale nada. Los mecanismos para corregir, sentarse en una mesa, oposición y oficialismo, sin color político, sin calificación. Vamos a este punto de encuentro. Vamos a frenar el AMPA. Vamos a frenar la matanza. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con el 6CPC que no investiguen y resguardan la escena del crimen? ¿Te falta laboratorio? ¿Te falta recursos humanos? Aquí está el dinero. ¿Qué pasa en el Ministerio Público? 1.500 fiscales faltan. Aquí está el dinero. ¿Verdad? Poder Judicial. Vamos a liberarlo de disciplina partidista. Vamos a no convocarlos a los grandes foros que hace el presidente de la República. Porque tú ves a los ministros, en todos a los presidentes, ¿en qué momento trabaja un ministro? Correcto. Si está allí, porque si no está allí lo votan. No, vamos a hacer que los poderes públicos se reencuentren con la autonomía. Si nosotros hacemos eso, vamos a empezar a crear confianza en la sociedad y por supuesto la gente volverá a las calles, a un cine, a un teatro, a un sistema de recreación. El promedio de edad de quienes mueren, 17 a 26 años de edad. Jóvenes, productivos. Y cuando tú vas a la morgue de Bellomonte, o la de Zulia, o la de Carabobo, la de Aragua, o la de Lara, esa madre te dice, mi hijo era ingeniero, mi hijo era un abogado, mi hijo no era delincuente. ¿Y por qué matan a la gente? Claro. Ah, porque el Estado está distraído en mantenerse en el poder. Entonces, yo estoy dispuesto a colaborar. Y al no existir esta fuerza por parte del Estado, además de la salida, el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no sería como una alerta para la delincuencia? Entonces, que esto empeore, esta situación pueda empeorar. La delincuencia deambula tranquilamente, se pavonea. El gobierno es cómplice de la delincuencia. Las cifras, y lo hago en forma responsable con respeto al Estado. Son 12 ministros, más de 20 directores de prisiones. Ahora se llama custodia y rehabilitación. ¿Cómo que 12 ministros, de los cuales 10 son militares, han fracasado? El único civil fue Luis Miquelena en 2 oportunidades y el embajador Ignacio Arcaya. Los demás han sido militares en varias oportunidades. Haz un balance, una gerencia por objetivo, una empresa evalúa, o balance de ganancias y pérdidas, en lo que es la parte contable. Algo más elemental, ahí están las estadísticas. Bueno, entonces, ¿por qué siguen los militares asumiendo lo que es la seguridad ciudadana, cuando la ley establece que es el civil quien asume? Entonces, el ministro de turno está en forma ilegal, porque no puede dirigir la seguridad ciudadana, porque la ley lo establece que es el ciudadano, que es el civil. Entonces, ¿por qué violentamos una norma? ¿Y por qué los militares dirigen el plan Patria Segura? Un militar no está hecho para eso, el militar está hecho para la guerra. El militar lanza un soldado en la calle, ¿verdad? No hay una coordinación policial, no hay un seguimiento. Los militares no saben hacer un acta policial, porque si ocurren hechos de flagrancia o de repente alguien herido allí, ¿hay conexión con el Ministerio Público? No hay. Claro. Entonces, es algo improvisado. Entonces, ¿esto puede empeorar entonces con esta salida, además de la Corte Interamericana? Bueno, es que la salida de la Corte Interamericana desprotege a las víctimas, porque si yo no tengo respuesta en Venezuela, claro, que yo aspiro que haya respuesta en Venezuela, bueno, ¿a dónde me queda? Ellos hablan, por ejemplo, no es que terminamos de entrar en el Comité General de Derechos Humanos de la ONU, pero no es tribunal, es un club de Estado, no es un tribunal. Y el gobierno, a punta de petróleo, quieren tapar el dolor de las víctimas. O sea, a punta de petróleo quieren tapar el dolor de las víctimas. No, las víctimas siempre van a existir y la justicia tiene un brazo largo que va girando. Ahí tenemos el caso de Pinochet, el caso de Videla, tenemos el caso de Fujimori, que también se salió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también planteó que los poderes públicos estuviesen en un solo poder.
Y ahí está, lamentablemente, por no le deseo la cárcel a nadie. Pero los crímenes no prescriben. Y mucha gente en Venezuela se ha ido formando en materia de derechos humanos. Tenemos un gran movimiento sin venganza política. No me interesa el gobierno de turno. Me interesa que el Estado me responda. Ahí está un grupo de gente, ahí están unas mujeres que se están organizando para defender a sus hijos que murieron, a ver si hay justicia. Entonces, el Estado tiene que plantearse dos cosas. En primer lugar, respetar la Carta Magna Bolivariana. No puede ser que tú la pisoteas todos los días y después hables amor, amor y amor. Amor, ¿dónde hay amor? En las lágrimas que derraman las familias de las víctimas que van a hacer cola en la morgue reclamando el cadáver. Y que cuando tú hablas con ellos y te pones a la orden como abogado, sin cobrarle nada, me dice, no, Narváez, quiero que me consigues es el cuerpo de mi hijo. Porque tengo 2 días reclamando el cuerpo y no sale el cuerpo. Porque los patólogos se fueron. Porque los patólogos ganan mal. Porque no hay incentivo al trabajador de las morgues a nivel nacional. Porque hay una dejadez, porque hay un desprecio por la vida. Porque el Estado desprecia la vida. El Estado no aprecia la vida. ¿Por qué? Bueno, muertes en las cárceles. Ahí tenemos 16 homicidios ahí en Sabaneta. ¿Y Uribana? ¿Cuántos murieron? Y el Poder Judicial de Uribana, de ahí de Falcón, ya dijo quién es responsable. No, porque la vida no vale nada. Porque son los hijos de los humildes, de los pobres, de los patas en el suelo. ¿Me entiendes? Y aquí el Estado dice, yo soy un Estado humanista. ¿Humanista? ¿Cuántos mueren en Venezuela en las cárceles? 400 personas. ¿Y este venezolano común, de quién recibe entonces ahora el apoyo? Bueno, muchos están organizados en materia de tocar la puerta al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que recapacitar. Ahí tenemos el caso de Lara, donde las víctimas de agresiones, de tratos crueles e inhumanos, que protestaron el 14 y 15 de abril. Yo hablé con esas víctimas, hablé con muchachas, en 2 oportunidades, para buscar la verdad. Bueno, allí los guardias los dejaron en los corredores del destacamento 47. Allí lo mandaron a asaltar. Hay una muchacha que plantea que le metieron unos cables. Y yo le dije, ¿eso es verdad? Sí. Hay muchachas que la ataron por el piso. Y hay un muchacho que le dijo, es que tu hijo, tu papá era militar y estaba con nosotros. Ahora tienes que pagarlo. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hizo el Consejo Legislativo del Estado Lara? Le hizo un homenaje a la Guardia Nacional. Entonces, ahí hay un movimiento en defensa de derechos humanos. Se han ido organizando con pruebas, como debe ser un abogado con seriedad, con pruebas, con elementos de convicción, sin color político, orientando, creando conciencia, reclamando el derecho, acudiendo a las instancias. Los activistas estamos formados para paciencia. Tenemos el caso de Gandhi. Gandhi defendió a la India sin ser violento. Ahí tenemos el caso de Martin Luther King. Es una referencia nuestra. Defendió lo que es la igualdad de las personas. ¿Me entiendes? Y ahí creó, y vamos creando conciencia, formación, una sociedad, ¿verdad?, que está atropellada, pero que está como una esponja, tomando todas las cosas que pasan en Venezuela. La falta de alimento, que es un derecho humano fundamental. El trabajo es un derecho humano, establecido en la Carta Magna, ¿verdad? El Estado tiene obligación de proteger y darle el ejercicio normal del trabajo a quien lo solicite, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí en Venezuela, si no tiene una gorra roja, no trabaja. Entonces, ahí choca con nuestra Carta Magna. No todos somos iguales, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí el trabajo se está organizando, el desempleado, los jubilados y pensionados, que mucha gente dice que está su pensión. Y sin embargo, gente que ha muerto con enfermedad extrema porque no le alcanza para comprar los medicamentos, el derecho a la salud. Hay un desplazamiento del médico venezolano con los médicos cubanos. Hay como un desprecio del conocimiento científico de quien se graduó en la ULA, graduó en la Central, en el Racetti, en Carabobo. Y entonces metieron a los cubanos, ¿me entiendes?, para decirle al venezolano, tú no sirves para nada. No. Claro. Venezuela tiene que ir creando conciencia de ese desprecio hacia nosotros. Con ese desprecio a los derechos humanos también, ¿cómo queda entonces ahora Venezuela frente a la comunidad internacional? Bueno, en tela de juicio. Sin embargo, la comunidad internacional, y quiero clarificar estas cosas, yo no soy animado de las intervenciones. El día que aquí intervenga Venezuela, yo me opongo a esa intervención. Yo soy un demócrata, un defensor de derechos humanos del año 87. Tengo principios y valores. Y por lo tanto, mi orientación que le debo a Venezuela es que sigan asumiendo con conciencia que tienen derecho. Que si no los conocen, no los puedes defender. Y que estamos formando gente. El mundo va a estar observando a los países que no creen en los poderes públicos independientes.
El mundo va a tener su mirada en Venezuela. Mi aspiración, insisto, es que los poderes públicos de Venezuela nos den respuesta para no tener que ir a tocar en Ginebra lo que tiene que ver con el Comité Internacional contra la Tortura y Desaparición de Personas. Que no tenga que tocar yo a Costa Rica, ¿verdad? Al Comité de Derechos Humanos. Es decir, yo quiero que a mí mi fiscal me responda. Yo quiero que la defensora del pueblo me responda. Yo quiero que se despoje de cuestiones partidistas. Yo quiero que haya respuesta en el Poder Judicial. Que ese grado de impunidad, que es un 98%, que se corrija. Ahí está un sistema automatizado. Ahí hubo una intervención del Poder Judicial para sanearlo. ¿Qué pasó allí con el libro azul? ¿Qué pasó? ¿Qué jueces quedaron? ¿Por qué los jueces se dejan torcer el brazo por el gobierno de turno? Entonces, ¿por qué la justicia no aparece? Bueno, algún día tiene que aparecer. Pero lo importante es que la sociedad tenga conciencia que tiene derechos, que hay que defenderlos, que hay que ir a las instancias, que hay que construir expedientes, que hay que reclamar en forma pacífica, sin violencia, que tenemos el ejemplo importante en el mundo, que las cosas no prescriben, que no hay crimen perfecto, siempre hay ahí alguien que va a delatar al agresor, y ese agresor tiene sus días contados porque la justicia internacional empieza a circular, y en Venezuela hay mucha gente buena que se está preparando, ¿para qué? Para asumir la defensa de los derechos. Hay gente madre que ha perdido sus hijos, hay venezolanos que han perdido su trabajo por el hecho de pensar distinto, hay periodistas agredidos, hay medidas cautelares que no han respetado en Venezuela, sin embargo, hay gente con más conciencia. Yo me siento un poquito con mayor madurez, en el sentido de que ya el país, en cualquier sitio que tú acudes, hay un comité de derechos humanos, que está allí, que está quizás un poco humilde, porque le faltan muchas herramientas, pero en lo que retomemos la gira por Venezuela, la gente va a entender que tiene derecho. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro esté en tela de juicio ante la comunidad internacional, ¿esto podría generar el hecho de que Venezuela sea expulsada entonces de Mercosur? Bueno, que Mercosur tiene una pelotica caliente, porque el protocolo de Mercosur tiene que ver con el respeto de los derechos humanos para tú entrar allí en esa instancia. ¿Qué pasó allí entonces? Si Venezuela no ha querido que entre aquí una comisión ad hoc para que discutamos y podamos evaluar el problema carcelario, el problema más importante que es el derecho a la vida. ¿Qué pasa con la impunidad? Entonces, ¿cómo es eso que Venezuela entró a Mercosur y no hubo una revisión de la hoja de servicio? ¿Por qué aquí no entra nadie? ¿Por qué aquí no entra nadie para que, si no tenemos nada que temer, si aquí los derechos humanos se violan, ¿por qué no entra nadie para intercambiar ideas? ¿Porque nos están invadiendo? No. La Carta Magna establece los mecanismos de protección nacional e internacional. Entonces, por supuesto, yo no diría que la gestión de Maduro, porque Maduro, por ejemplo, en estos días dijo algo que quizás, a pesar de que fue legislador con nosotros en una época, planteó una cosa muy, muy grave. La posibilidad de los jueces sin rostro. Cosa que contraría la Carta Magna del artículo 49, en donde establece que todo imputado, todo sospechoso tiene que verle la cara al juez. Tiene que saber quién lo está juzgando. Y lo más grave es que dijo esa barbaridad, ¿me entiendes? Al lado de la fiscal general de la República, quien es el guardián del debido proceso, quien es el guardián del juicio justo y garante de la legalidad. Entonces están planteando los jueces sin rostro. Es decir, a ti te van a enjuiciar jueces con capucha. Esa fue una experiencia muy mala en Colombia y Perú. Después Costa Rica decidió que se lo dejaran a un lado. Eso lo hicieron también en Italia para perseguir a las mafias. Pues aquí tenemos la ley anticorrupción, tenemos todo. Entonces, para perseguir la corrupción y el terrorismo y la violencia, entonces jueces sin rostro. Imagínate en una audiencia preliminar, el fiscal, el imputado, las víctimas y el juez no aparece. Entonces, en contra de la Carta Magna. Entonces, quizás a lo mejor Nicolás Maduro no conozca la parte jurídica, pero caramba, tiene allí un grupo que, por favor, se hacen cómplices de esa barbaridad. Entonces, los derechos humanos, ¿verdad? En los sistemas cívico-militares siempre son vulnerados. Los poderes públicos no son independientes. Estela Morales, la presidenta del TCJ anterior, se le ocurrió esto, que para qué iba a haber separación de poderes. ¡Qué locura!, ¿no? Fíjate el daño que nos ha hecho. Y entonces ella, en vez de sentenciar
o en vez de a través del escrito, la sentencia, hablaba en ruedas de prensa. Aquí los jueces no pueden sentenciar en ruedas de prensa. Tienen que hablar por la sentencia, después que se respete el debido proceso. Entonces, entramos en un desorden. La Asamblea Nacional se cae a puñetazos. ¿Me entiende? Entonces, el director de debate decide quién. Si no reconocen al presidente, entonces no habla nadie, porque me da la gana. Basándose en una tolerancia y un talante democrático de la sociedad. Una sociedad pacífica, que está adolorida, que está allí tolerando todo lo que pasa, con unos ministerios, con un poder público indolente, ¿verdad? Alejado de todas las cosas, dejando a víctimas en el camino. Y entonces un poder judicial con mucho temor de decidir. Y cuando se decide, bueno, y tenemos a la jueza Fiuni, una mujer vituperada, una mujer que aquí en Venezuela nunca habíamos visto una mujer empujada, esposada, allí, porque me da la gana y son 30 años, porque yo soy el que mando, soy el dueño del potrero, soy el dueño del ejército, porque la parte militar, ¿me entiende? Como siempre fuimos subordinados al poder civil, entonces nos la estamos desquitando. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Y ustedes que son los periodistas valientes, ¿verdad? Como es el caso de La Patilla, bueno, siempre están a la deriva allí porque siempre lo están descalificando. Y los periodistas, por ejemplo, en Falcón, fueron 3 periodistas nada más, con valentía, a cubrir un encuentro con las víctimas de Falcón. Ahí tiene el caso de últimas noticias, de los muchachos que fueron agredidos en la avenida Panteón allí, y está engavetado en el Ministerio Público, no pasa nada, los agredieron, los golpearon. Ahí tienes el caso de las 32 emisoras que desaparecieron. Ahí tienes el caso de Radio Caracas, 3.000 trabajadores de Radio Caracas Televisión, que están a veces vendiendo empanadas o tortas, porque bueno, el Estado no lo indemnizó, me dio la gana, tú eres golpista y te cierro, porque soy bravo. Entonces, eso no, es una involución del derecho, es una involución de la sociedad. El Estado no puede actuar con un garrote contra la gente, cada día nos cercenan el derecho. ¿Qué va a pasar entonces con estos casos que ya estaban siendo investigados por la Corte, así como el caso que entró en el último minuto, el caso introducido por la defensora Rocío San Miguel, bueno, los respecto casos, a lo de la lista Tascón y toda esta los situación? casos que anteriormente se estaban dirimiendo allí, siguen. Después del 10 no tiene entrada nadie, ¿verdad? Después del 10 es la oscuridad en nuestro país. ¿Pueden recibir justicia entonces las personas afectadas con estos casos que están siendo investigados aún? Sí, cómo no. Ahora, entonces llegará el Estado y dirá, no, es que la soberanía de los pueblos. Ah, pero ¿por qué no me cumples en Venezuela? Además, cuando tú vas a la Corte Interamericana, estaba el Estado con sus abogados y estaban las víctimas de esos abogados. Es decir, allí hay una controversia, ahí no estaba nadie en solo. Claro. Tú tenías que defender, no demostraste con elementos de convicción y con prueba, ¿verdad?, que tenías razón el Estado. A la víctima se demostró. El problema está que los militares no aceptan decisiones democráticas. Y estamos en una presencia, lamentablemente, un Estado administrado por militares. El militar manda a lo que da la gana y no tiene control, no tiene evaluación, no tiene nada. Yo endeudo, yo mando, regalo por aquí. Entonces, el error más grande que me decía mi abuelo, que en paz descanse, es elegir militares, porque no creen derechos humanos, porque los contratos no quieren que lo controlen, que lo supervisen, que lo evalúen. No hay control de gestión. Y el poder es uno solo, yo soy el que mando. Entonces Venezuela tiene que tomar en cuenta con mayor madurez aprender. Hay que aprender de estas cosas. Hay que aprender a defenderse, hay que aprender a valorar el sistema democrático. Hay que ser mejor ciudadano. Hay que ser mejor como servicio público. Hay que tener autoridad moral. Hay que tener la dignidad que no se compra ni se vende para defender lo que nos queda en Venezuela, el sistema democrático. A través del voto directo y secreto es la arma más importante de un país. Pero con conciencia, ¿verdad? Y las víctimas de homicidio, de secuestro, tienen derecho, tienen que seguir reclamando, no se cansen, porque la justicia va a llegar. Y hay casos en el mundo que han ocurrido después de 15, 20 años. Le tocan la puerta al agresor, te busca un tribunal y vas a pagar, a reparar el daño a esa víctima que le cegaste la vida, que secuestraste, que lo maltrataste, que lo humillaste, y tú, Poder Judicial, que no ejerciste la decisión más idónea, que no hiciste la balanza, sino que te fuiste a un sistema que te empujó porque tenías miedo de ejercer la autonomía, también vas a responder, y eso digo con mucha transparencia, pero con mucho dolor,
Porque mi país tiene que tener poderes públicos independientes para que los derechos humanos tengan cabida. ¿Qué hacemos con tener la Carta Magna, el 23, el 43, el preámbulo? Si no lo respetamos, lo pisoteamos. Entonces, yo creo que ustedes como periodistas tienen que ayudarnos mucho para que la gente entienda que debe defenderse. Y esa defensa viene desde que nace el alumbramiento, deberes y derechos, y entonces abraza la Carta Magna y ahí te apoya. Aquí está, derechos civiles y políticos, pactos internacionales, derecho a la salud. La gente tiene derecho a la salud a tiempo, como son los enfermos de diálisis, que a veces las máquinas no están bien. La gente que sufre de cáncer, los oncólogos, tienen que tener herramientas allí porque el aparato no tiene mantenimiento. Ahí afecta la vida. Derecho al trabajo, más nunca puede haber lista de sacón, que trabaje todo el mundo, chavistas y no chavistas, que trabaje todo el mundo. Más nunca debe haber persecución política porque piense distinto. Más nunca tiene que haber un poder judicial politizado. No, hay que liberarse, soltar esas amarras y buscar lo que es la paz y la justicia. Bueno, con este mensaje del doctor Rafael Narváez cerramos la edición de Semillas de Patilla esta tarde. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y habernos aclarado todas estas dudas de esta salida, de esta importante decisión tomada por el Gobierno Nacional. Sí, bueno, agradecido y por supuesto a la orden, mi poca experiencia en lo que yo pueda ayudar. Bien, bueno, estuvimos conversando con el doctor Rafael Narváez, él es especialista en derechos humanos y hablamos un poco acerca de todas las consecuencias que saldrán a raíz de la salida de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él habla y el mensaje es para todos los venezolanos que deben mantener la autoridad moral, mantener el valor para defender y hacer valer esos derechos humanos que son tan importantes y son tan necesarios en nuestro país en estos momentos. El apoyo siempre pues con la Carta Magna. Se despide por el momento Rayri Luján y los espero para una próxima edición de Semillas de Patilla.